y la historia que nos ha sido contada durante casi 2000 años estuviera incompleta. Y si, enterrada bajo siglos de doctrina y silencio, persistiera una verdad prohibida, tan peligrosa que podría desentrañar los cimientos de la fe, derrocar tronos y desafiar el propio poder de la Iglesia. La pregunta es simple, pero resuena como un trueno en las silenciosas cámaras de la historia. ¿Y si Jesús de Nazaret hubiera dejado hijas? Antes de continuar, te invito a caminar conmigo en este viaje. Suscríbete, no como seguidor de un canal, sino como un compañero en la búsqueda de la verdad. Haz estas demandas. Juntos, escucharemos los susurros que la historia intentó silenciar y descubriremos los fragmentos que nunca debieron ser olvidados. No símbolos, no alegorías, sino hijas de carne y hueso, nacidas en un mundo que no estaba preparado para reconocerlas. Herederas que llevaban en sus venas tanto el polvo de la humanidad como el aliento de la divinidad. Imagina por un momento lo que tal verdad significaría. La fe que conocemos hoy fue moldeada no solo por lo que fue recordado, sino también por lo que fue borrado. En los largos pasillos de los concilios y los sínodos, la historia de Cristo fue estrechada, cortada y esculpida hasta convertirse en la que reconocemos. Cada fragmento inconveniente, cada sugerencia de familia fue silenciosamente enterrada bajo capas de dogma. Pero los susurros persisten, escapan por las grietas de los textos prohibidos, por los márgenes de los evangelios apócrifos, a través de los símbolos persistentes en el arte y la leyenda. Susurros de un linaje, no solo de reyes o profetas, sino de hijas, niños ocultos cuya propia existencia amenazaría con cambiar el equilibrio de poder. ¿Por qué hijas? ¿Por qué no hijos? Porque en el mundo antiguo una hija era a la vez invisible e imparable. Su nombre podría ser borrado de los registros, su rostro ausente de las crónicas. Sin embargo, a través de su vientre, la línea continuaría ininterrumpida. Un hilo oculto tejiéndose silenciosamente a través de la historia. Un legado secreto que no podría ser borrado incluso cuando su nombre fue tachado de las páginas de la memoria. Algunos creen que es por eso que la Iglesia primitiva temía tanto la idea. Admitir que Jesús tenía hijas sería admitir que su autoridad divina no se limitaba a las Escrituras o al sacramento, sino que vivía en carne, caminando entre la humanidad, llevada adelante en las venas de mujeres que nunca podrían ser controladas. Y entonces, si existieran, las hijas tuvieron que ser borradas. Borradas no solo por la violencia, sino a través del silencio. La forma más efectiva de olvidar no es la destrucción, sino la omisión. Retira sus nombres, omite sus historias, siembra dudas sobre su posibilidad y pronto el mundo olvida. Pero la memoria nunca se pierde por completo. Aquí y allá, un leve rastro permanece. Una imagen esculpida en piedra, una historia susurrada entre herejes, un símbolo pintado en los pliegues del manto de una Madonna. Cada pista frágil, cada fragmento cuestionado, pero juntos formando el esbozo de una historia que se niega a desaparecer. ¿Será que el verdadero Santo Grial nunca fue un cáliz de oro, sino un linaje de hijas? ¿Será que incluso ahora, en algún lugar de las genealogías olvidadas de Europa, en la sangre de antiguas dinastías o en las vidas de aquellos que nunca supieron el peso de su herencia, las hijas de Cristo siguen vivas? Nadie puede decirlo con certeza, pero esta noche seguiremos los susurros. Viajemos por los lugares sombríos donde la memoria y el mito se superponen, donde la historia se transforma en misterio, y donde la pregunta aún espera sin respuesta bajo el silencio de los siglos. Y si el mayor secreto de todos no fuera que Cristo vivió, sino que sus hijas sobrevivieron, si Cristo dejó una familia, ¿dónde estaban?
La historia es escrita por aquellos que permanecen en el poder, y el poder a menudo elige olvidar lo que no le sirve. Un linaje descendiente de Jesús, especialmente uno llevado a cabo por las hijas, habría representado una amenaza para la iglesia primitiva, cuya autoridad se basaba en la idea de que la salvación solo podía fluir a través de sacerdotes, obispos y papas. Pero un linaje, eso era algo que ellos no podían controlar. Un heredero vivo no necesitaría el permiso de Roma para reclamar autoridad. Su existencia por sí sola desafiaría el monopolio de la Iglesia. Imagina a una mujer, una hija de Cristo, de pie en la plaza pública, siendo ella misma una refutación de la estructura de poder construida en su nombre. Su sangre sería su evangelio, su cuerpo el recipiente de una alianza inquebrantable. Y entonces surge la pregunta: si existieron, ¿qué les pasó? Algunas tradiciones susurran sobre el exilio. La familia puede haber sido contrabandeada lejos de la Tierra Santa, llevada a través del mar por seguidores leales que sabían que Jerusalén ya no era segura. Tal vez desaparecieron en la oscuridad de tierras lejanas. Sus nombres cambiaron, su historia silenciada hasta que el mundo ya no recordara quiénes eran realmente. Pero el olvido nunca es total. Así como la marea deja atrás fragmentos de concha sobre la arena, la historia deja atrás fragmentos de verdad. Los evangelios apócrifos, aquellos considerados heréticos y guardados, a veces sugieren un linaje que continúa silenciosamente a través de figuras sin nombre. Líneas como huellas débiles borradas repetidamente, pero aún visibles para aquellos que saben cómo mirar. Y en el mundo medieval, esa idea resurgió en susurros y códigos. Las leyendas del Grial no hablan solo de copas y cálices, sino de linajes, de un rastro sangriento, de una sangre real. Algunos estudiosos creen que esta nunca fue una búsqueda de un objeto, sino de una familia, una línea de descendencia tan cuidadosamente escondida que solo los símbolos podrían revelarla. ¿Por qué tendría que desaparecer tan completamente? Porque en el antiguo Mediterráneo el linaje lo era todo. Los reyes gobernaban por derecho de nacimiento. Los sacerdotes alegaban descendencia de profetas y las dinastías surgieron y cayeron por la fuerza de su sangre. Admitir que Jesús dejó hijas significaría que su legado divino no terminó en la cruz, sino que continuó en la sangre, en los cuerpos, en las venas ocultas de generaciones. Para la Iglesia, esto era impensable. Su pretensión era ser el único vehículo de autoridad divina, pero un linaje vivo ignoraría todo eso. Ningún sacerdote, ningún papa podría jamás esperar rivalizar con la autoridad de alguien que llevaba la misma sangre que el propio Cristo. Y así la historia desapareció. Los concilios de la Iglesia rechazaron cualquier texto que insinuara la humanidad de Cristo, su familia o sus posibles herederos. Esos escritos fueron condenados como herejía, sus autores silenciados, sus comunidades destruidas. Las hijas, si vivieran, desaparecieron en las sombras del tiempo. Pero hasta las sombras dejan contornos. ¿Y si sus descendientes se convirtieran en esposas no registradas de reyes? Las madres silenciosas de las dinastías nobles. ¿Y si sus nombres no sobrevivieran como hijas de Cristo, sino como figuras olvidadas enterradas en las genealogías de Europa? Su secreto continúa en silencio. El desaparecimiento del linaje no es prueba de su ausencia. Por el contrario, puede ser la mayor evidencia de todo. Pues ¿qué poder mayor existe que una verdad tan peligrosa que debe ser completamente borrada? Y así nos quedamos con el susurro. Tal vez el linaje de Cristo nunca fue destruido. Tal vez estaba simplemente escondido, esperando que el mundo redescubriera lo que antes era prohibido. Si hay alguna figura en el Nuevo Testamento que se cierne como una sombra al borde del misterio, es María Magdalena.
Para algunos, ella era una pecadora arrepentida, una mujer rescatada de las tinieblas por la gracia de Cristo. Misericordia. Para otros, ella era la apóstola de los apóstoles, a quien se le confió la primera revelación de la propia resurrección. Pero detrás de estas imágenes conflictivas reside otro papel, un papel susurrado en textos heréticos, insinuado en leyendas y quizás demasiado peligroso para que la Iglesia lo permitiera, el de esposa, madre y portadora de un sagrado linaje. Los evangelios canónicos ofrecen poco. Reducen a Magdalena a una seguidora, una testigo, una figura de fondo cuya importancia parpadea brevemente en el sepulcro antes de desaparecer de nuevo. Pero los evangelios, que fueron dejados de lado los apócrifos, hablan con una voz diferente. En el Evangelio de Felipe, un texto enterrado durante siglos antes de su redescubrimiento en Nag Hammadi, Magdalena es descrita no solo como una discípula, sino como aquella a quien Cristo amó más que a los otros, aquella a quien él besaba con frecuencia. Se dice que los otros apóstoles tenían celos de su cercanía. Algunos estudiosos descartan esto como una metáfora, una intimidad espiritual, pero otros hacen la pregunta que la Iglesia nunca quiso que se dijera: ¿sería algo más? Si Cristo y Magdalena estaban ligados en una unión sagrada, entonces ella puede no haber sido simplemente una testigo de su vida, sino un recipiente de su continuación, una madre llevando en su vientre el futuro de su linaje. Esa posibilidad reformula todo. Durante siglos, Magdalena fue retratada como pecadora o santa, pero rara vez como pareja. El papel de esposa la haría central para la historia, el propio eje sobre el cual su legado podría haber cambiado. Y si ella hubiera dado a luz a sus hijos, si ella hubiera dado a luz a sus hijas, entonces su borrado de la historia no era meramente la misoginia, era una necesidad. Imagina cómo el mundo sería diferente si la historia de ella hubiera sido preservada. Imagina un cristianismo que honrara no solo lo masculino divino, sino también lo divino femenino encarnado en la unión de Cristo y Magdalena llevado adelante en hijas que representaban tanto la continuación de su sangre, la autoridad sagrada de la feminidad. Pero la historia cambió de dirección. En cambio, Magdalena fue transformada en una mujer arrepentida, una prostituta, una figura de vergüenza y no de poder. Esta imagen, aunque nunca declarada en la propia Biblia, fue predicada por el Papa Gregorio Magno en el siglo VI y se consolidó en la fe cristiana. Tradición. Con un único sermón, su papel potencial como pareja y madre fue enterrado bajo siglos de estigma, y sin embargo, ella nunca desapareció completamente. En el sur de Francia, las leyendas cuentan que una mujer llegó en barco, llevando consigo susurros de santidad. Se dice que vivió en las cuevas de la Provenza, llorando y rezando hasta su muerte. Pero algunas versiones de la historia añaden un detalle que la Iglesia omitió. Ella no vino sola, ella vino con un niño, una hija, quizás más de uno. Si es verdad, entonces el papel de María Magdalena nunca fue simplemente testificar la resurrección. Era para llevar adelante la vida del propio Cristo escondida en las venas de sus hijos. La Iglesia puede haber enterrado su historia, pero en las colinas de Francia, en los símbolos de la Madonna Negra y en las leyendas codificadas del Grial, el secreto perduró. Era pecadora, santa o madre de un linaje oculto. Tal vez ella era todos los tres, tejidos juntos en una historia peligrosa demasiado para sobrevivir a la pluma de la historia, pero poderosa demasiado para ser olvidada. ¿Qué opinas sobre el papel de María Magdalena? ¿Crees que fue simplemente una discípula o algo más? Déjame tu opinión en los comentarios, y si quieres profundizar en los misterios de los evangelios gnósticos y apócrifos,
Te recomiendo que veas nuestro video sobre los textos prohibidos del cristianismo. El enlace está en la descripción. No olvides suscribirte para no perderte ninguna revelación. Si el papel de Magdalena fue tan central, ¿por qué los registros oficiales permanecen en silencio? La respuesta puede no estar en lo que fue escrito, sino en lo que fue deliberadamente dejado sin escribir. La iglesia primitiva no era una guardiana neutral de la memoria, era una institución en formación, construyendo autoridad, moldeando la doctrina, decidiendo quién sería recordado y quién sería olvidado. Y el silencio era su arma más poderosa. En los primeros siglos después de la muerte de Cristo, las comunidades cristianas eran diversas, dispersas y a menudo en desacuerdo. Algunos se aferraron a un Cristo puramente espiritual, un ser divino intocado por las necesidades de la carne. Otros enfatizaron su humanidad, su sangre, sus lazos familiares. En estas visiones concurrentes, la posibilidad de Cristo como marido y padre no era impensable. Era una entre muchas historias circulando en el antiguo Mediterráneo. Pero cuando la Iglesia comenzó a consolidar poder, tales historias se convirtieron en una amenaza. En concilios como Nicea en 325 d.C., donde obispos reunidos bajo comando imperial para decidir el futuro del cristianismo, la unidad era valorada por encima de la verdad. Textos que entraban en conflicto con la narrativa elegida fueron condenados. Los escritos que hablaban demasiado de Magdalena, demasiado abiertamente de herederos ocultos, fueron tachados de heréticos y rechazados. Al silenciar la posibilidad de la familia de Cristo, la Iglesia aseguró algo esencial: exclusividad. La autoridad no podía quedar en manos de hijas invisibles e incontrolables. Tenía que fluir a través de obispos, papas y sacerdotes, hombres ordenados para mediar entre el cielo y la tierra. Pero el silencio no era perfecto. Aquí y allá, ecos débiles sobrevivieron. El Evangelio de María, un texto descubierto en un códice de papiro, presenta a Magdalena como una maestra de sabiduría oculta, aquella que conforta a los discípulos después de la crucifixión. Ella pronuncia palabras de autoridad, pero Pedro la desafía, insistiendo en que Cristo no habría revelado tales cosas a una mujer. El texto se interrumpe en medio de la escena, dejándonos pensando en qué más fue cortado, qué más podría haberse dicho sobre su papel. Este silencio no fue accidental, fue una estrategia. Para borrar una verdad tan amenazante hay que hacer más que negarla, hay que reemplazarla. Y así Magdalena fue reformulada, ya no la maestra de la sabiduría secreta, ya no la posible compañera de Cristo, se convirtió en la pecadora arrepentida, su nombre para siempre ligado a la vergüenza. El silencio de la Iglesia era ruidoso, y sin embargo, cuanto más ferozmente se imponía el silencio, más curiosas se volvían las ausencias. ¿Por qué tanto esfuerzo para borrar? ¿Por qué tanta insistencia en una única versión de su historia? ¿Será que el propio silencio es una evidencia? ¿Que la verdad no fue simplemente olvidada, sino deliberadamente escondida? En los monasterios, los susurros pueden haber persistido. En aldeas remotas, las leyendas pueden haber sido contadas a la luz del fuego y en símbolos esculpidos en piedra, pintados en frescos y susurrados a través de sociedades secretas. La posibilidad de las hijas de Cristo fue preservada, esperando que el silencio de Roma un día se rompiera. Pues el silencio nunca es eterno. Esconde, suprime, entierra, pero no puede destruir. En algún lugar, bajo las cenizas de textos olvidados y el peso del dogma, la historia del linaje oculto de Cristo aún persiste. Si Roma silenció la historia, ¿dónde podemos aún escuchar sus ecos más tenues? En los apócrifos, en los evangelios rechazados, etiquetados como heréticos y escondidos.
Estas son las voces que escaparon por las grietas de la ortodoxia, frágiles pero persistentes, susurros de posibilidades que la Iglesia no se atrevió a canonizar. El Evangelio de María es uno de esos textos. En él, Magdalena no es una mera seguidora, sino aquella que conforta e instruye a los otros discípulos. Pedro se resiste a su autoridad, preguntando, ¿realmente habló en particular con una mujer y no abiertamente con nosotros? Su papel aquí es de liderazgo, de cercanía, una intimidad que sugiere algo más que discípulo y maestro. El Evangelio de Felipe va más allá. Describe a Magdalena como la compañera de Cristo, amada por encima de todas las demás. El texto habla sobre él besándola con frecuencia y los celos de los apóstoles que cuestionaban por qué ella recibía tal favor. ¿Es esto puramente espiritual? Quizás. Pero ¿por qué entonces los celos? ¿Por qué la insistencia de que ella recibió revelaciones que otros no recibieron? Estos textos no mencionan hijas directamente, pero en las lagunas, en los silencios, en las metáforas, algunos escuchan la más tenue sugerencia de familia. Si Magdalena era compañera, si era amada por encima de todas las demás, entonces no es imposible que ella también fuera madre. La palabra compañero en su lengua original conlleva significados de intimidad, asociación, incluso vínculo conyugal. Otras obras apócrifas, los Hechos de Felipe, el Evangelio de los Hebreos, la Pistis Sofía, hablan en alegorías y fragmentos, siempre elevando a Magdalena, siempre insinuando una proximidad que no puede ser borrada completamente. Pero el eco más llamativo no viene en lo que dicen, sino en lo que se niegan a decir. ¿Por qué estos textos preservan la autoridad de Magdalena con tanta ferocidad? ¿Por qué la presentan como alguien a quien se le confiaron misterios que otros no conseguirían soportar? ¿Será que son sombras de un linaje, de hijas de Cristo, de una línea viva escondida entre ellos? Si tan solo un rumor de tal verdad hubiera sobrevivido, habría socavado todo el edificio de la autoridad de la Iglesia. En su última fortaleza en Montségur, los cátaros resistieron hasta 1244, cuando la fortaleza cayó y cientos fueron quemados vivos. Sin embargo, la leyenda habla de un pequeño grupo que escapó en la noche llevando consigo un tesoro. La naturaleza de ese tesoro nunca fue revelada. Algunos dicen que era oro, otros manuscritos, otros aún el propio Grial. Pero si el Grial no fuera entonces, ¿qué llevaban? Tal vez era conocimiento, tal vez era genealogía, tal vez era la vida de los herederos de las hijas de Magdalena, escoltados al secreto una vez más, escondidos donde Roma jamás podría alcanzar. Los cátaros fueron destruidos, pero su memoria perdura como una herida en la historia de Francia, y en su historia podemos vislumbrar los tenues contornos de un papel mayor que la herejía. Pueden haber sido los últimos guardianes abiertos de un linaje secreto, un linaje borrado por el fuego pero aún no extinto, pues la sangre no arde, y la memoria una vez llevada al exilio tiene una forma de sobrevivir. En lo alto de los Pirineos, sobre un pico solitario, se alzan las ruinas de Montségur. Para la Iglesia era la fortaleza de los herejes. Para la leyenda era el santuario final de un secreto. En 1244, después de meses de asedio, Montségur cayó. 200 fieles cátaros que se negaron a renunciar a su fe fueron llevados por la montaña y quemados vivos en una gran pira de madera. Las llamas los consumieron y con ellos el último bastión visible de la creencia cátara, o eso parecía. Pero incluso mientras la fortaleza caía, una historia perduró de que la noche anterior a la rendición final, un puñado de cátaros escapó de las líneas, llevando consigo un tesoro escondido. Ningún oro jamás fue encontrado, ninguna joya, nada que la Iglesia reconociera como riqueza, lo que nos deja con la pregunta, ¿qué llevaban? Algunos dicen que eran escritos sagrados,
textos que preservaban el conocimiento que Roma intentó borrar. Otros susurran que era una reliquia, algo más antiguo que el propio Montsegur. Y aún otros afirman que no era un objeto en absoluto, sino una persona, un heredero vivo. Pues si los cátaros eran de hecho los guardianes del linaje oculto de Cristo, entonces Montsegur no era solo una fortaleza, era una cuna, un lugar de protección donde la memoria era salvaguardada, donde los susurros de las hijas de Magdalena fueron mantenidos vivos a lo largo de los siglos. Y cuando las piras fueron encendidas, tal vez los guardianes se aseguraron de que lo que más importaba fuera llevado a la noche. Las llamas que surgieron de Montsegur tenían como objetivo borrar, tenían como objetivo silenciar. Fueron hechas para destruir completamente, pero el fuego no siempre consume, a veces ilumina. Y en la quema de los cátaros, una leyenda fue encendida, una que nunca se apagó de verdad. Todavía hoy, los peregrinos suben el empinado camino a las ruinas de Montsegur. Se paran entre las piedras, escuchando el viento mientras atraviesa la montaña. Algunos dicen que sienten una presencia allí, como si la memoria de aquellos que perecieron aún persistiera. Otros hablan de susurros llevados en el aire, un recordatorio de que los secretos no mueren en el fuego. ¿Cuál fue la última llama de Montsegur? ¿Fue solo el fuego del martirio? ¿O fue la luz de un linaje oculto llevado adelante en silencio? El tesoro escapó esa noche, escondido para siempre en valles y aldeas, esperando que el mundo esté listo para recordar. No podemos saber. Pero tal vez el verdadero tesoro de Montsegur nunca fue pensado para ser encontrado. Tal vez fue para sobrevivir, no como un objeto de posesión, sino como una memoria, un linaje, un susurro de hijas cuya existencia era demasiado peligrosa para ser nombrada. Las cenizas de Montsegur aún yacen en el suelo de Francia. Y en esas cenizas, algunos creen que el secreto del linaje oculto de Cristo aún arde, esperando que el viento de la curiosidad lo encienda de nuevo. Si el tesoro de Montsegur fue llevado, ¿dónde podría haber estado su memoria escondida? No busques en cofres de oro o catedrales de Roma, sino en las piedras de capillas, en las tallas de los claustros, en la geometría silenciosa de la arquitectura medieval, pues la piedra, a diferencia del pergamino, no puede ser quemada tan fácilmente. Y muchos creen que aquellos que guardaron el secreto de las hijas de Cristo dejaron su testimonio en piedra. Pendó. Todo el sur de Francia, en las iglesias ligadas a Magdalena, aparecen esculturas inusuales. 2 rosas lado a lado, un cáliz que se asemeja a un útero, doncellas gemelas sosteniendo una única corona. Para los fieles pueden parecer ornamentos, pero para los iniciados pueden ser fragmentos de memoria, recordatorios codificados de un linaje sagrado, demasiado para ser mencionado en voz alta. Considera la cripta de San Maximino la Sainte-Baume. Se dice que guarda reliquias de la propia Magdalena. Sus paredes susurran con símbolos, rosas, vides y figuras femeninas no identificadas en las escrituras. Algunos estudiosos ven esto como meros adornos. Otros se preguntan si son testimonios silenciosos, vestigios de hijas cuyos nombres nunca fueron escritos, pero cuya presencia perduró. Los templarios también dejaron su marca en piedra, en capillas que construyeron por toda Europa. Imágenes curiosas aparecen, caballeros arrodillados ante una mujer misteriosa, figuras gemelas guardando una llama central, rosas escondidas grabadas en arcos. ¿Serían estos solo florituras del arte medieval? ¿O señales de tutela, reconocimientos silenciosos de un linaje que juraron proteger? Hasta las grandes catedrales de Notre Dame guardan secretos. Entre las gárgolas y los santos se encuentran figuras de mujeres cuya identidad permanece ambigua, cuyos gestos son sugestivos de papeles ocultos.
¿Será que los propios edificios que pasan en silencio son ellas mismas bibliotecas de piedra, cada una, esculpiendo una página en el libro de un linaje olvidado? Los constructores sabían qué palabras no podían decir. Pergaminos podrían ser quemados, nombres borrados, sermones reescritos. Pero las piedras perduran, la piedra recuerda, la piedra espera. Y en las sombras de los armarios, en los rostros de las estatuas, en la alineación de las ventanas con las estrellas, tal vez, la verdad, ha sido preservada a la vista de todos aquellos dispuestos a verla. Y si cada iglesia dedicada a Magdalena es más que devoción, y si es un marcador, un mapa apuntando a un linaje otrora escondido dentro de esos valles y colinas. Y si la propia arquitectura de Europa es un código, una red de símbolos dejada por aquellos que no sabían hablar abiertamente, pero se negaron a dejar morir la historia, la piedra no puede hablar, pero puede susurrar. Y en esos susurros, algunos creen que reside la memoria de las hijas escondidas de Cristo, borradas por Roma, pero preservadas para siempre en el testimonio silencioso de la piedra. Si los cátaros perecieron en el fuego y la guardia del linaje de Cristo parecía perdida, ¿quién entonces asumió el manto de protección? La respuesta, creen algunos, está en manos de los caballeros templarios. Fundada en el siglo XII como monjes guerreros para proteger a los peregrinos en el camino a Jerusalén, los templarios surgieron rápidamente en riqueza, poder y misterio. En un siglo comandaban vastas propiedades, conocimiento secreto e influencia que rivalizaban con los reyes. Su ascenso repentino ha intrigado durante mucho tiempo a los historiadores. ¿De dónde vino su riqueza? ¿Qué les dio tal autoridad, temida y envidiada incluso por los monarcas? Una teoría susurra sobre el descubrimiento. En Jerusalén, bajo las ruinas del Templo de Salomón, los templarios excavaron túneles. Crónicas sugieren que no buscaban tesoros de oro, sino algo mucho mayor. Algunos dicen que descubrieron documentos, reliquias o genealogías ligadas a los primeros días del cristianismo. Otros creen haber encontrado pruebas del linaje de Cristo, un registro de Magdalena y sus hijas preservado en secreto desde los días del exilio. Si así fuera, entonces los templarios se convirtieron en más que guerreros, se convirtieron en guardianes de un legado prohibido. Su sello representando dos caballeros en un caballo único ha sido interpretado como un símbolo de dualidad, tal vez incluso de las hijas gemelas susurradas en Languedoc. Su cruz roja, nítida contra el blanco, hace eco de la unión sagrada de sangre y pureza, y considera su extraña relación con la Iglesia. Inicialmente respaldados por el papado, pronto crecieron demasiado poderosos, demasiado independientes. A principios del siglo XIV, el rey Felipe IV de Francia, profundamente endeudado con ellos, se movió para destruir la orden. Con la bendición renuente del Papa, los templarios fueron acusados de herejía, arrestados, torturados y quemados. ¿Por qué tanta ferocidad? ¿Sería solo codicia, el deseo del rey de apoderarse de sus riquezas? ¿O sería algo más profundo? ¿Será que los templarios también guardaban una verdad demasiado peligrosa para permitir la entrada de la luz del día? La supervivencia del linaje de Cristo, aún vivos, aún preservados, fuera del alcance de Roma, la noche anterior a su arresto en 1307. Dicen que algunos templarios escaparon llevando consigo tesoros nunca encontrados. Algunos creen que era oro, otros afirman que era el Grial. Pero si el Grial era un linaje, entonces tal vez lo que llevaban no era un objeto, sino la memoria o incluso la vida de los descendientes de los herederos ocultos de Cristo. Incluso en la destrucción, su misterio perduró.
El legado de los templarios pasó a la leyenda, inspirando sociedades secretas, símbolos codificados y conexiones susurradas con órdenes posteriores. El silencio de la Iglesia era ruidoso, pero algunos grupos secretos preservaron estos conocimientos prohibidos. Los templarios, los cátaros, sociedades ocultas que guardaron fragmentos de esta verdad. En nuestro próximo video, revelaremos los secretos que estos guardianes del conocimiento oculto protegieron durante siglos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los templarios y el linaje sagrado. Será una revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. Algunos dicen que los masones siglos después heredaron fragmentos de su tutela. Otros insisten en que los templarios nunca desaparecieron verdaderamente, sino que pasaron a la clandestinidad, continuando su protección silenciosa de un linaje que la Iglesia intentó borrar. Los templarios son recordados como guerreros, como banqueros, como herejes, pero tal vez, en verdad, eran algo más. Tal vez eran guardianes de hijas, guardianes de un linaje que nunca podría ser hablado en voz alta, pero nunca podría ser destruido. Y si es así, su silencio no es una ausencia, es un escudo, un silencio que aún guarda un misterio a la espera de ser descubierto. Si los templarios detentaban el secreto de los herederos ocultos de Cristo, ¿por qué la Iglesia se volvió tan salvajemente contra ellos? La respuesta puede estar no solo en la codicia, sino en el miedo. Pues si un linaje descendiente de Magdalena realmente sobrevivió, entonces la autoridad de Roma sería deshecha. La reivindicación del papado se basaba en ser el único representante de Cristo en la tierra. Pero si sus descendientes aún andaban entre los hombres, herederos de carne y hueso llevando su linaje, entonces el Papa no era su vicario, sino su rival. Y así la traición vino rápidamente. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia atacó primero. Con la sanción papal, ordenó la súbita prisión de todos los templarios en su reino. Por toda Europa, caballeros fueron arrancados de sus encomiendas, encadenados, torturados y acusados de blasfemia. Fueron acusados de escupir en la cruz, adorar ídolos, practicar herejía. Pero detrás de esas acusaciones, uno se pregunta, ¿eran realmente culpables de un secreto aún no comprendido? Tal vez la verdadera herejía de los templarios no era lo que ellos creían, sino lo que ellos sabían. Su gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en 1314, pero no antes de maldecir al rey y al papa, declarando que en breve ellos serían juzgados por Dios. De hecho, ambos hombres murieron en el mismo año. Para algunos, esto fue una coincidencia. Para otros, era una señal de que los templarios llevaban consigo no solo secretos, sino un mandato divino, una protección que ni el fuego podría borrar. Y si las acusaciones de herejía enmascaraban un miedo más profundo, y si Roma temía que los templarios hubieran descubierto o incluso protegido descendientes de las hijas de Cristo, ¿y si esos descendientes vivieran en paz en Francia, entrelazados en casas nobles, guardados por caballeros que juraron secreto? Eso explicaría la ferocidad de su represión. Explicaría por qué el papado, tan a menudo cauteloso, actuó con tal finalidad para borrarlos, pues la existencia del linaje de Cristo destruiría los fundamentos de la Iglesia. La salvación a través de la institución mediada por los sacerdotes y no a través de la presencia viva de sus herederos. Pero el silencio no siempre significa éxito. La destrucción de los templarios puede haber quemado su orden, pero no podría quemar el linaje que ellos guardaban. Si las hijas sobrevivieron, ellas ya habrían sido escondidas, incorporadas en familias cuyos nombres no tenían sospecha. De esta forma, la traición puede haber fallado, dejando a Roma aparentemente triunfante, pero impotente contra el legado más profundo de sangre.
La historia recuerda a los templarios como mártires de la codicia, víctimas de la opresión de la envidia de un rey. Pero tal vez su traición más verdadera haya sido una que las crónicas jamás podrían escribir. La traición de aquellos que detentaban una verdad demasiado peligrosa para que el mundo la supiera. Una verdad silenciada por el fuego y la acusación, pero llevada adelante en susurros más allá del alcance de Roma. Y tal vez incluso ahora, todavía estamos viviendo a la sombra de esa traición. ¿Por qué el Vaticano, guardián de archivos más antiguos que cualquier reino en la tierra, ha permanecido tan silencioso sobre estos susurros de sangre y linaje? En las profundidades de Roma, en bóvedas que se dice que se extienden por kilómetros, se encuentran manuscritos, códices y pergaminos escondidos de la vista del público. Algunos datan de los primeros siglos del cristianismo. Otros son cartas, evangelios y testamentos declarados apócrifos, demasiado peligrosos para la narrativa oficial. Si el linaje de Cristo existiera, si las hijas de Magdalena dejaron incluso el más tenue registro, no podría estar aquí, enterrado bajo capas de secreto. La Iglesia ha curado durante mucho tiempo la memoria con un cuidado deliberado. Algunos textos fueron canonizados, otros fueron prohibidos. Los evangelios gnósticos, que hablan de Magdalena como compañera de Cristo, fueron excluidos. Tradiciones enteras de los primeros cristianos fueron condenadas como herejía, y cada elección moldeó lo que se nos permite recordar y lo que se nos pretendía olvidar. ¿Por qué? Tal vez porque admitir un linaje desharía siglos de teología. Pues si Cristo tuviera herederos, entonces la línea entre lo mortal y lo divino se difuminaría. La salvación no fluiría solo a través de los sacramentos, por medio de sacerdotes y papas, sino por medio de la vida de sus descendientes. La autoridad de la Iglesia vacilaría. Su poder construido sobre la gracia mediadora ya no sería absoluto. Y así el silencio es más seguro. Es mejor preservar a Magdalena como pecadora penitente, para siempre encorvada en contrición, que como madre de hijas que llevaron la sangre de Cristo. Mejor consagrarla como perdonada que recordarla como el receptáculo de su linaje. Mejor esconder la posibilidad de que el grial no fuera una copa, sino un útero. Pero el propio silencio cuenta una historia. Por cada borrado hay un rastro. De cada evangelio prohibido, un fragmento sobrevive. Por cada decreto de supresión, una leyenda perdura en las aldeas, en el arte, en las canciones de los trovadores que transforman la memoria en poesía. Si el Vaticano eligió el silencio, entonces es porque había algo que suprimir. Los susurros hablan de documentos sellados guardados durante siglos, conocidos solo por los más altos escalones de la Iglesia. Evangelios describiendo a los compañeros de Cristo. Genealogías rastreando linajes en la Galia, relatos de sectas como los cátaros que hablaron demasiado libremente de Magdalena. ¿Son estas historias fantasía o son ecos de papeles escondidos en la oscuridad, guardados porque revelan demasiado? El Vaticano puede que nunca revele lo que hay en sus archivos. El silencio puede perdurar ininterrumpido por siglos, pero el silencio no borra la memoria, solo profundiza el misterio, y así nos quedamos con preguntas que el Vaticano no responderá. Preguntas enterradas en las sombras, sin respuesta en corredores forrados de pergamino y polvo. ¿Cristo dejó hijas? ¿Magdalena las llevó al exilio? ¿Sus descendientes aún caminan entre nosotros? El Vaticano no dice, pero el propio silencio susurra. Si el Vaticano eligió el silencio, también eligió el fuego. La Inquisición, nacida en el siglo XII y agudizada en los siglos siguientes, se convirtió en la hoja más afilada de la Iglesia. Hemos llegado al final de esta investigación, pero el misterio apenas comienza. ¿Crees que este es el secreto mejor guardado de la historia? ¿Piensas que las hijas de Cristo realmente existieron y que su linaje continúa hasta hoy?
Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre esta teoría que podría cambiar todo lo que sabemos sobre el cristianismo. Y si esta investigación te ha fascinado tanto como a mí, suscríbete para más revelaciones históricas que desafían lo establecido, porque la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra una manera de salir a la luz. La pregunta permanece suspendida en el aire, esperando una respuesta que tal vez nunca llegue. Pero en el silencio mismo, en la ausencia de respuestas, podemos encontrar la evidencia más poderosa de todas, que algunas verdades son tan peligrosas que el mundo entero conspira para mantenerlas ocultas. Y si las hijas de Cristo no son solo una leyenda, sino una realidad que camina entre nosotros, invisible pero presente, esperando el momento adecuado para revelar su verdadera identidad al mundo. El misterio continúa,